¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la segunda parte de la semana número 6 de la CEPRE San Marcos. Clima del Perú es la siguiente parte, chicos, que hoy vamos a tratar. Espero que se puedan conectar para absolver sus dudas. Y ya pues comenzamos en unos minutos, chicos. Así que vamos a comenzar con la transmisión de la semana número 6, parte 2, tema climas del Perú. Es el tema que más viene en San Marcos, es el tema que no te debes perder. Y si en el caso no estuvieras en línea, recuerda que es uno de los videos que tienes que ver, si es posible, las veces que sean necesarias, niño. Este capítulo es uno de los temas que tienes que verlo sí o sí. Es un tema recontra importante, es un tema que te va a venir sí o sí. Es un tema que te apuesto que algo de esto te preguntan. San Marcos tiene la mala costumbre de preguntar clima del Perú. Es el tema que más viene en San Marcos, así que chicos, a ponerle todo el énfasis posible. Es un tema un poco complicado, si que no has repasado nuestro tema de climas, tiempo y clima de la semana pasada, que diga del día de ayer, entonces ahí sí te va a causar problemas. Ahí sí te va a causar un poco de dificultad, pero recuerden que estás en nuestro grupo de Wikigeo Perú, Wikigeo CEPRE San Marcos. Invitarte antes de comenzar con el video, el día de mañana... El día de mañana, chicos, vamos a hacer una transmisión de repaso de la semana 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a hacer por nuestra fanpage. Así que todavía no he subido el eslogan. Todavía no he subido el eslogan. ¿Cómo se llama? El eslogan para poder anunciarlo oficialmente. Pero ya de antemano te voy invitando que el día de mañana a las 9 de la noche, 9 de la noche, 9 y 20, vamos a hacer la transmisión del repaso de la semana 1, 2, 3 y 4. Recuerda que vamos a resolver las 4 o 5 preguntas que vienen por semana. Creo que son 16 preguntas. Me imagino demoraré una hora aprox. Y va a ser por nuestra fanpage. ¿Sí? Recuerda que tenemos una fanpage que se llama Wikigeo Perú. Es una página gratuita. Lo vamos a hacer por ahí. Entonces te espero mañana 9 y 20. El 9 en realidad. 9 y 20. Sabes que a veces demoro. Mañana llego dictar un poco tarde, pero igual me va a dar un tiempo para poder difundir nuestro grupo y también pues para hacer un poco de publicidad nosotros mismos. Entonces, chicos, comenzamos con la semana número 6, segunda parte, CEPRE San Marcos. Entonces, chicos, comenzamos con el tema que vamos a tratar ahora. Y es un tema un poquito complicado, pero recuerden que estás en Wikigeo Perú, entonces tenemos que hacerlo de la manera más sencilla posible, obviamente sin perder el nivel que nos caracteriza en Wikigeo. A ver, comenzamos con esta parte de la pizarra ya. Disculpen si comenzamos rápido, pero es que tenemos que avanzar con este tema porque a veces se hace un poco complicado en la extensión. Clima del Perú. Primero, recordemos que somos un país considerado, vamos a poner el concepto ya de frente para no ser tan complicados. Climas del Perú. Entonces, vamos a ponerle acá. Nuestro país, no te olvides, nuestro país es considerado como la síntesis, no te olvides, como la síntesis climática mundial. Climática mundial. Mira ese eslogan. Dice, nuestro país es considerado como la síntesis climática mundial. Somos considerados como el país que tiene la mayor variedad de climas. Entonces vamos a ponerle ese datito también al costadito. ¿Sí? Más o menos, según la clasificación de Köppen, que es un climatólogo, que clasifica más o menos en 32 climas al mundo, nos dice que el Perú tiene 28 de ellos. Entonces, somos considerados el país climático mundial, síntesis de la climatología en el mundo. Vamos a decirle entonces, poseemos o tenemos, si quieres, como quieras acá, poseemos la mayor variedad de climas. Según la clasificación de Köppen, tenemos 28 de los 32 climas que hay en el mundo. Tenemos 28 de los 32 climas que existen en el mundo. Por eso, entonces, si tenemos 28 climas de los 32, ¿qué clima nos falta? Por ejemplo, tenemos zonas muy frías,
como en esta parte, por ejemplo, tenemos a la cordillera de los Andes, y obviamente a mayor altura las temperaturas son bajas, es cierto, pero las temperaturas no son tan bajas como podríamos encontrarlo, por ejemplo, en los polos, es decir, que un frío glaciar como la Antártida no tenemos un frío extremo. No tenemos, por ejemplo, desiertos como el Sahara. Hay una pregunta de San Marcos justamente que explicaba, bueno, que pedía la explicación entre la diferencia del desierto peruano y el desierto del Sahara. Diferencia es que el desierto del Sahara son desiertos que llegan hasta 50 grados Celsius y en las noches terminan bajando temperaturas acercándose al cero. Entonces, eso no pasa en los desiertos peruanos. Los desiertos peruanos son húmedos. Por tener humedad, entonces, son ambientes que generan una temperatura regulada. A esa temperatura regulada se le dice que los desiertos no son extremos. Ahí tenemos otra diferencia. No tenemos los bosques secos o templados como lo tiene Estados Unidos. Los bosques donde tú que viste esa película de Amigos Salvajes, no sé, de un oso, de un venado creo. Ese osito, el oso grizzly, creo que se llama el oso grizzly, crece en bosques secos. Entonces esos bosques secos templados no tenemos en Perú. Por ejemplo, otro ambiente que no tenemos son sabanas. No tenemos sabanas secas. Tenemos sabanas tropicales, que es distinto, pero no tenemos sabanas secas como las que encontramos también en África. Entonces tenemos ciertas características climatológicas que no vamos a encontrar en Perú, pero sí la gran mayoría del mundo. Por eso le decimos entonces la síntesis climática mundial. Ahí está. Ahora, por ejemplo, nuestro país, hay que saber, chicos, por teoría, que nos encontramos en una zona de baja latitud. Nos encontramos en una zona de baja latitud. Profe, ¿y eso influye en el clima? Claro que sí, niño. Porque al estar en una zona de baja latitud, me estás diciendo entonces que nosotros nos encontramos alrededor de esta zona, de una zona cerca al Ecuador. Mira, 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 mira. En esta zona cerca al Ecuador, mira la radiación solar cómo está llegando. A esto, recuerda, ya te enseñé esto desde el día de ayer, a esto se llama la radiación solar. La radiación solar está entrando perpendicularmente hacia la línea ecuatorial y como ves no hay un ángulo de escape, como no hay un ángulo de reflexión, entonces ¿qué va a hacer? La radiación se queda con gran potencialidad en la línea ecuatorial. Significa entonces que hay poco albedo. Si no entiendes esa palabra, el albedo, te recomiendo verle la parte número 1 de la semana 6. Así que regresa al video, regresa acá a este video después de tiempo y recuerda que acá hay menor albedo. Al haber menor albedo, la concentración de calor es tan intensa que eso justamente va a generar que el ambiente alrededor de la zona que está por acá, este ambiente pues sea muy caliente. Ahí está. Entonces significa que nosotros nos encontramos en una zona de baja latitud. Significa también entonces que por estar en una zona de baja latitud, la radiación solar es muy intensa y eso justamente hace a que se forme una zona tropical. O sea, que nos encontramos en una zona tropical. En una zona tropical, a lo cual también pues le podemos decir que es una zona tórrida, es una zona caliente, es una zona con mucha temperatura que se está formando acá. ¿Sí? Entonces la zona tropical de nuestro país está determinado por la gran cantidad de radiación solar que se concentra en la línea ecuatorial alrededor justamente de una zona de baja latitud. Ahora, por ahí, algunas cositas que tienes que saber también, chicos. A veces en academia, por ejemplo, nosotros siempre mencionamos zona tropical, zona ecuatorial. ¿Hay diferencias? Sí. Normalmente la zona que va de 5 a latitud, o sea, de 0 grados a 5 latitud sur y 5 latitud norte, todo eso se llama zona ecuatorial. Es una zona muy caliente, pero de los 5 a los 30, que normalmente repercute en una zona de baja latitud, zona tropical, es una zona intertropical. O sea, acá en esta zona tropical se forman dos espacios, la zona ecuatorial, zona tropical o zona intertropical. La intertropical, ¿de cuánto va? De 5 a 30 y de 0 a 5, zona ecuatorial. De frente, o sea, la zona ecuatorial es más intensa que la zona intertropical, pero eso se le llama simplemente todo eso zona tropical en el mundo de las academias. Así que espero que no haya ningún problema. Primero, si nuestro país, como dice la teoría acá, dice, si estamos hablando del clima del Perú, obviamente estamos hablando del Perú. Y dice acá, entonces nos encontramos en una zona de baja latitud, zona tropical, zona tórrida. Uno podría decir, profesor, pero una zona tropical normalmente tiene un ambiente, tanto continental y oceánica, alrededor de los 26 grados Celsius. Entonces significa que debe haber mucho calor en el Perú. Significa entonces que en la parte del Perú que ahorita tú estás, en la parte occidental de nuestras costas, uno debería ser profesor. Entonces en esta parte de la costa hay mucho calor, hay mucha humedad, no hay nubes, estratos,
sino hay nubes gordotas, cumulonimbos. Por ejemplo, encontramos gran intensidad de insolación, encontramos inundaciones, precipitaciones muy altas, y todo es verdecito, todo hay biodiversidad, todo hay bosques, hay animales, hay inundaciones, hay ríos, hay... ¿Todo eso pasa en Lima? No. O sea, si en Lima tú en la mañana cuando te despiertas no ves gran insolación como en la selva, no ves grandes precipitaciones como en la selva, no me ves precipitaciones ni inundaciones como en la selva, significa entonces que hay cosas que están cambiando lo que el Perú es en realidad. El Perú es un país tropical, bacán hasta ahí, pero no todo el Perú tiene esa condición tropical. Por ejemplo, a eso vamos. Mira, hay una pregunta de Examen de Admisión Villarreal que decía, si nuestro país está ubicado en una zona de baja latitud, es decir, en un ambiente tropical, ¿por qué todo el Perú no tiene un clima tropical? Entonces, a esos factores, hay algunos factores, chicos, hay algunos factores que alteran la condición climática en Perú. Factores que alteran la condición climática. Son factores que alteran la condición climática. Ahí está. Hay factores que alteran la condición climática que vamos a encontrar en el Perú, examen de admisión Villarreal. Ahora vamos, chicos, vamos a poner en los comentarios cuáles son los factores que generan la variación de la zona climática en el Perú. Mientras vamos respondiendo acá, profe, ¿qué son las corrientes marinas? Clinton, ¿qué tal, Clinton? Buenas noches. Las corrientes marinas se definen como ríos en el océano. Lo que pasa es que en el océano los cambios de temperatura, densidad, lo que es la salinidad va a generar justamente el cambio y direcciones de las corrientes marinas. Por ejemplo, en Perú tenemos dos corrientes. Por acá tenemos una corriente, por ejemplo. Por acá tenemos una. Y por acá tenemos a otra. Son corrientes que vienen más o menos de esta manera. Ahorita vamos a explicar un poquito, así que la dejamos ahí. Pero espero que puedas entender. Listo. Entonces, ¿cuáles son los factores que generan o modifican la condición climática en nuestro país? Y hay dos cositas que tienes que saber acá, niño. La primera es algo llamado la cordillera de los Andes. Es lo más importante. La cordillera de los Andes, entonces, es un factor que alteró la condición climática que tiene nuestro país. Si nosotros somos un lugar muy caliente, muy lluvioso, deberíamos serlo, pues en la zona de la sierra, como nosotros le decimos, ese ambiente no debería ser también caliente, debería ser lluvioso, pero no lo es. ¿Por qué? Por los Andes. En esa parte del Perú, que es la costa peruana, nosotros también deberíamos tener grandes inundaciones, grandes precipitaciones, pero eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Debido a que tenemos otra corriente. Esa se llama la corriente peruana. La corriente peruana y la cordillera de los Andes son los dos factores más importantes que han determinado cambios en el clima que te corresponde. A ti, por tu ubicación latitudinal, te corresponde un ambiente tropical. Pero hay factores que han cambiado eso de ahí. Cuando hay factores que cambian el clima que te corresponde a ti, se llama clima azonal. Vamos a decirle acá. Algunos lugares de nuestro país, si quieres, más fácil, de nuestro país, poseen, vamos a cambiarle el color acá porque es importante, poseen un clima azonal. Ahí está, poseen un clima azonal. Es decir, una variante al clima de una región. Entonces, chicos, eso acá preguntó San Marcos hace poco, así que espero que no haya ningún problema. Cuando uso la palabra clima azonal, que por si acaso está en nuestros libros, en nuestros folletos también está, no vayas a pensar que es algo nuevo, en realidad es una palabra que hemos estado usando todo el siglo anterior. De repente mis chicos, alumnos antiguos, lo pueden ver en WikiGeoVip. La palabra azonal, cuando hablamos de clima azonal, hablamos de que un ambiente ha sido modificado su clima. Por ejemplo, te decía, en la parte de la costa, nosotros por estar en Perú, estar en una zona de baja latitud, somos un país tropical. Pero los que estamos en la costa tenemos un clima subtropical, debido a que las grandes precipitaciones que deberían producirse por estar en el Perú han disminuido. ¿Y quién la causó? La corriente peruana.
Entonces la corriente peruana es un factor que generó un cambio al clima tropical y a eso se le llama clima zonal. Profe, pero si el cambio es una zona templada, en una zona templada a zona tropical o una zona polar a zona templada o zona polar a zona tropical, o sea, si hay cambios climáticos, ¿también se llaman climas zonales? Sí. Un clima zonal es la variación regional de un clima, sin importar qué clima sea, ¿sí? Ahora, chicos, vamos a hablar con los climas de la costa, los climas de la sierra y los climas de la selva. Si hubiera preguntas, dudas, consultas, recuerda que la puedes hacer durante las transmisiones. No hay ningún problema, chicos, así que hagan sus preguntas. No sean tímidos, de repente por ahí está una fija de examen de admisión San Marcos y te vayas a acordar de nuestra clase de esta noche. Así que por ahí no le tengas miedo, tú resuelve nada más tu pregunta, nada más sin miedo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis Mundo Paz. Siempre nos sigues, Luis Mundo. Muy bien, muchas gracias. Siempre nos sigues, Luis Mundo. Ahí está. Listo, comenzamos con el clima de la costa. Espero que con el clima de la costa no haya ningún problema, chicos. Porque acá vamos a combinar ciertas cositas que hemos aprendido el día de ayer. Así que el día de ayer hemos aprendido varias cosas, chicos. Así que espero de que no estén volando para seguir con la costa ya. Vamos con la costa. Mañana, no te olvides, mañana tenemos transmisión repaso por nuestra fanpage llamado Wikigeo Perú, 9 de la noche, transmisión repaso, preguntas de la semana 1, 2, 3 y 4 de la CEPRE. Así que ya saben, chicos, no se pueden perder nuestra transmisión del día de mañana. Así que comenzamos entonces con el clima de la costa. Clima de la costa, clima de la costa, clima de la costa. Listo. Con el clima de la costa, primero tenemos que saber que hay dos divisiones importantes. Dos divisiones importantes que vamos a encontrar. Vamos a imaginar que encontramos esa línea. Obviamente eso no existe, solamente es una referencia. Esto es la costa norte, la costa centro y la costa sur. La costa centro-sur y la costa norte. Profe, ¿por qué costa norte y por qué costa sur? ¿Por qué no norte-centro? ¿Por qué no? Por las corrientes. Lo que pasa es que en los climas de la costa, chicos, el principal factor que va a generar los primeros cambios va a ser justamente estas corrientes. Esta corriente determina en la costa norte y esta corriente en la costa centro y sur en conjunto. Es por eso que la dividimos en estos dos grupos, ¿sí? Así que ya sabes, esta corriente que está al norte, chicos, la corriente del norte, no se llama la corriente del niño, ojo, en primer momento. Yo sé que de repente en tu mente dijo, ah, ya, profe, corriente del niño, corriente, pero no. Esta corriente se llama contra. Esta se llama la contra. Se llama así. Se llama la contracorriente ecuatorial del sur. Se llama la contracorriente ecuatorial del sur. Ahí está. Y esta corriente que está acá, tú la conoces muy bien, se llama la famosa corriente de Humboldt, o también llamado la corriente peruana. Ahí está, la corriente peruana. Entonces, chicos, nosotros cuando hablamos de los climas de la costa, tenemos que mencionar a dos corrientes importantes. Uno es la contracorriente ecuatorial y otro es la corriente peruana, ¿sí? De ahí comienza el corazón del tema. Así que quédate acá, chicos, no te vayas. Así que puedes hacer tus preguntas también. Un saludo para Ronnie Sáenz Sosa Quintero, que nos dice, hola, profesor. Un saludo también para ti, Ronnie, para José Luis Mundo Paz, para Clinton Steiner, que nos está viendo también por ahí, me imagino. Para Brandon también, chicos, buenas noches a ustedes. Muchas gracias a toda la gente que recién se está conectando. Hay gente nueva en el grupo que se va uniendo a diario, que apuesta por nosotros, que apuesta por Wikigeo Perú y nada, chicos, acá, a darle con todo. Seguimos. A ver. Primero, la corriente peruana, quiero que entiendas que no es una corriente que se va a mover solita, pues obviamente hay un factor. El factor que determina su movimiento es justamente un viento que repercute por esta zona baja. Estamos en el Océano Pacífico, recuerda. Estamos en el Océano Pacífico y vamos a encontrar acá un viento seco que el día de ayer te expliqué y se llama el anticiclón. Este se llama el anticiclón del famoso Pacífico Sur. El anticiclón del Pacífico Sur es un viento muy intenso, frío, seco, denso, es decir, un viento de alta presión atmosférica. Eso yo te enseñé el día de ayer, así que si no, verifica. Entonces,
Los anticiclones del Pacífico Sur, como ves, los vientos en el hemisferio sur se van a mover, escucha bien, los vientos en el hemisferio sur siempre se mueven en sentido antihorario. Profe, ¿por qué? Por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es la desviación de las corrientes marinas y de los vientos causado por la rotación de la Tierra, y eso genera este movimiento. Entonces, como ella se mueve, se mira cómo se mueve así. Entonces, como se mueve así, esa de acá la va a seguir. Significa que la corriente peruana se mueve en este sentido gracias por esto. Si este viento se intensifica, la corriente peruana se intensifica. Si este viento de acá se debilita, esta corriente también se debilita. ¿Sí? Fácil. Entonces el motor de la peruana es el anticiclón. El motor de la peruana es el anticiclón. En las épocas de invierno, el anticiclón, por ser un viento frío, seco, se vuelve más intenso. Y al ser más intenso, la corriente peruana también lo hace. ¿Sí? Fácil. Ahora, por ejemplo, la corriente peruana, la peruana es acá. Pero ella no viene sola, chicos. Viene con dos amiguitas. Viene con dos amiguitas. Tenemos una amiguita que está por acá. Esta amiguita tiene este colorcito. ¿Por qué tiene ese colorcito? Porque es caliente. Y por acá tenemos a su otra amiguita. Su otra amiguita es distinta. Su otra amiguita es fría. Entonces, esto ha sido examen de admisión, por si acaso. San Marcos preguntaba cuál de las siguientes características es una correcta sobre las corrientes marinas, algo así. Y la respuesta era, ¿hacia el oriente encontramos la corriente costera? Sí. Profe, ¿qué dijo? Mira, fácil. Esta es la corriente peruana. La corriente peruana tiene dos amigas, o sea, se abren dos ramales. Hacia el este de la corriente peruana, si esa es la peruana, hacia el este me vas a encontrar una corriente que se llama la corriente costera. La corriente costera, o la corriente costanera, como quieras, la corriente costera son de aguas frías. Están muy cerca a las costas, porque recuerda que en esta parte del litoral se está produciendo algo llamado el fenómeno de afloramiento. El fenómeno de afloramiento, te recomiendo ver nuestro video en nuestra fanpage de Wikigeo Perú, que significa que las temperaturas frías van a predominar. Entonces, el efecto Coriolis afecta que esta corriente también sea fría, que es un factor importante, y eso justamente genera que la zona cercana a la costa sea fría. En cambio, la corriente que está acá es diferente. La corriente que está acá es una corriente oceánica. Significa que es una corriente caliente. Significa que son de temperaturas altas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Escucha acá. ¿Por qué, profesor, en las mañanas siempre amanece nublado? Amanece nublado por la sencilla razón que el anticiclón del Pacífico Sur golpea los vientos calientes que están en la corriente oceánica. Esa corriente oceánica choca con el aire frío y eso se condensa. Yo te dije el día de ayer que el tema iba a ser muy complicado si que no estudiabas el video anterior. Entonces, el aire caliente que está en esta parte de acá se choca con el aire frío, se condensa y empieza a formar una gran cantidad de niebla y neblina. Entonces se forma una gran cantidad de niebla y neblina en toda la parte de la costa centro. En toda la parte de la costa centro, chicos, formando una gran concentración de nubes. Estas nubes que están acá no son cualquier tipo de nubes. Son nubes planas, son nubes alargadas, feas, grises. No sé, niños, si tú en clases has visto por ahí o en la calle algunas planas. Hay alguna que otra plana por ahí siempre. Estas planas son nubes muy grises justamente, que se llaman las famosas nubes estratos. Estas de acá no te vayas a olvidar. Esto se llama las nubes estratos. Entonces, chicos, las nubes estratos se han formado ¿por qué? Se han formado porque el aire caliente que está en esa parte lejos de la costa se ha condensado por el choque del anticiclón, generando pues ambientes de corriente costera. Entonces, en otras palabras, este ambiente es de temperaturas bajas. Este ambiente de acá son de temperaturas bajas. El calor siempre sube, te dije que el vapor de agua siempre sube, pero como está influenciado por la corriente peruana, que son de aguas frías, entonces el vapor sube, pero no sube tan alto. Y al no poder subir tan alto, significa que forman nubes estratos. Las nubes estratos son nubes bajas, son nubes chatas por eso. Las nubes estratos son nubes chatas debido a ¿qué? Debido a que el calor quiso ascender, pero no pudo, se concentró en ese ambiente y formó nubes muy rápido. Y al condensarse, no llueve, sino que garúa. Significa entonces que en esta parte de acá, recuerda, el clima en este ambiente se le puede llamar que tiene, acá nosotros chicos, tenemos un clima árido subtropical. Le puedes llamar así. En la costa centro-sur tenemos un clima
O también le puedes decir que tienes un clima semicálido seco. También se le puede llamar así. Le puedes llamar un clima semicálido seco. Profesor, ¿pero qué está pasando acá? A ver, algunas características climáticas que encuentras en la costa centro-sur. Primero recuerda la formación de nubes. Tenemos una formación de nubes. Y no cualquier nubes. Tenemos la formación entonces de nubes muy chatas. Tenemos la formación de nubes chatas, o sea, de nubes estratos. Las nubes estratos son nubes bajas que se forman. Entonces, formación de nubes estratos. ¿Estos causan lluvias? No. ¿Causan precipitaciones? Sí. ¿Pero qué tipo de precipitaciones? Caen garúas. Significa que caen gotitas muy finas. Entonces, como caen garúas, eso significa que todo este ambiente está generándose por poca precipitación. Entonces, eso también genera la formación de desiertos. La formación de desiertos en esta zona va a ser inminente debido, la formación de desiertos va a ser inminente debido a que hay poca precipitación, y con ello pues también vamos a encontrar zonas áridas y hasta zonas secas. Ahí está. Pero recuerda que en invierno, lo vimos esto en clima la semana pasada, recuerda que en invierno esta corriente se vuelve intensa. Entonces en invierno la humedad aumenta. Profe, ¿y eso influye? Claro, porque en invierno la humedad aumenta y eso genera que se formen ecosistemas de lomas. Eso genera a que se forme tu cerrito verdecito debido a la gran cantidad de humedad que tiene. Ahora, también recuerda algo importante, que acá en esta parte de la costa centro-sur no llueve, o sea, se forman desiertos, que es lo más importante, debido a que la corriente peruana está generando a que el ambiente se vea un poco más seco. Sí, a ver, Brandon Muñoz, gracias por el comentario. Vamos a tratar de corregirlo, a ver. A ver, ¿qué tal? Creo que volvió la señal. Confirmar si volvió la señal por acá. Brandon, no dice profesor, no se nota nada. A ver, vamos a ver. Sí, ¿no? Volvió la señal, me parece, ¿verdad? Ya se restauró. Ya, chévere, Jorge Eduardo Ancahuasi. Chévere, chicos. Muy bien, entonces, estábamos por acá. Te decía que esta costa centro-sur se caracteriza principalmente por la poca cantidad de precipitación que tiene. Justamente se genera por la formación de niebla y neblina que tiene, se genera por la sequedad que tiene. Pero también debería llover, y no solamente por este lado, porque si acá está el mar debería generar aire caliente, ese aire caliente debería generar lluvias, pero el aire caliente está, pero como está influenciado también por la peruana y el anticiclón, han hecho que ese aire caliente esté en un lugar muy seco, y ese ambiente se condensó muy rápido, y formaron nubes chatas. Esas nubes chatas son las que predominan, se llaman nubes estratos, no causan lluvia, pero sí precipitaciones, como las garúas, por eso se forman desiertos y zonas áridas. ¿Sí? Bacán. En invierno, entonces, eso se aumenta y se empieza a formar los ecosistemas de lomas. Pero otro factor importante que también debería generar lluvias son los vientos calientes que vienen desde la selva. Pero mira, los vientos calientes de la selva tienen la intención de llegar a la costa y generar lluvias, pero no lo van a hacer, no lo van a poder hacer. ¿Quién les impide? Hay alguien, chicos, hay alguien que las impide, y se llama la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es otro factor que genera un límite para que los vientos de la selva no lleguen a la costa. Entonces, dos factores son los más importantes quienes determinan las zonas áridas en la costa peruana, en el centro y sur. Uno es la peruana, el anticiclón, y el otro es los vientos que son retenidos por la cordillera de los Andes. Entonces, eso ha sido costa centro-sur. Comenzamos con la costa norte. Listo. A ver, vamos con la costa norte, chicos, con la siguiente parte. Continuamos con los climas de la costa. Climas de la costa en el norte. Profe, hace rato me sorprendió con un dato. No puso corriente del Niño, puso contracorriente ecuatorial. ¿Es lo mismo? No. La contracorriente ecuatorial del sur es una corriente independiente, pero al igual que la peruana, cuando te dije que la peruana era fría, no te olvides, la peruana es fría. Pero así como la peruana es fría, se vuelve muy intensa en invierno, porque es fría. En cambio, la corriente del Niño no se intensifica en invierno. Que digas, la contracorriente ecuatorial no se intensifica en invierno. ¿Se intensifica cuándo? Se intensifica en las épocas de verano, porque aumenta la temperatura. Entonces,
Esa corriente está bien bonita ahí, la contracorriente ecuatorial está bonita, pero cuando llegan las épocas de verano se vuelve tan intensa que hace eso y baja. O sea, ¿qué significa? Que en las épocas de verano esa corriente pasa muy cerca a Perú. Cuando pasa eso, ahí recién tú le dices, ah, la corriente del Niño. Profe, ¿cuándo dijo que que formaba eso? En verano. ¿Y a verano qué es? Finales de diciembre. Entonces, siempre cuando estamos en diciembre, enero, febrero, en el norte, ¿qué hay? Lluvias, inundaciones. ¿Y quién crees que causa esas lluvias? Lo que no pasa en la peruana. La peruana no genera eso. Pero el Niño, que es una ramal extendida de la contracorriente ecuatorial, que se forma todos los meses del año de diciembre, que da inicio a los veranos, entonces es una extensión. La corriente del Niño es una extensión de la contracorriente que genera lluvias, cosa que no se producía acá. Por eso hay una diversidad climática. El clima ya no se le llama árido subtropical, sino ahora se le llama árido tropical. El clima en el norte es un clima árido tropical. Ahí está. O también llamado cálido seco. El clima en el norte se llama también cálido seco. Ahí está. Mira qué fácil es esto. Clima del Perú, chicos, tema que más viene en San Marcos y uno de los temas un poco más complicados si es que no has tenido una adecuada preparación en tu academia. ¿Sí? Sé que a veces, chicos, a veces los profesores de academia se limitan mucho, pero siempre hay que tratar de exigirlos también un poco más como alumnos, ¿no? Siempre es importante. Yo siempre a mis chicos siempre les enseño así. Y a veces uno se cansa porque esto es emotivo. Siempre hay que tratar de darle la emoción, vender la emoción también es importante. Nada, chicos, vamos a continuar sin spam. Estamos en un grupo de paga, que es distinto. Cuando hacemos por mi página, ahí sí podemos meter todo el eslogan posible. Pero acá a veces hay que necesario conversar. La corriente del Niño, entonces, profesor, entonces la corriente del Niño es una corriente caliente, sí. No te olvides, el Niño es caliente y la peruana es fría. No te olvides, el Niño está encima de la peruana. Profe, ¿por qué? Para que te acuerdes que el Niño está al norte y la peruana al centro-sur, pues. O sea, el Niño al norte, peruana abajo. Entonces, el Niño es caliente y está encima de la peruana, que es fría. ¿Sí? Apréndetelo así. ¿La corriente del Niño, profe, forma nubes de estratos? No. Vamos a empezar a formar unas nubes, pero unas nubes más gorditas. Estas nubes gorditas se llaman nubes nimbos. Te las presento si no las conocías. Estas se llaman nubes nimbos. Las nubes nimbos, a diferencia de las nubes estratos, son nubes que sí van a generar lluvias, porque son nubes que se forman en zonas calientes. Entonces sí forma lluvias y con ello inundaciones. Profe, ¿todo el año? No, solo con la aparición del Niño. Por eso es que son estacionales. Entonces, recuerda que en el norte me vas a encontrar la formación. Vamos a poner otro color de azulito ya porque es el norte. Vamos a encontrar la formación de nubes. ¿Qué cosa? Vamos a la formación de nubes. Pero recuerda, estamos hablando de nubes nimbos. Nubes chatas. Ahí está. Nubes nimbos. Estas nubes nimbos causan lluvias. Pero causan lluvias especialmente veraniegas. Causan lluvias veraniegas. Profe, pero no van a generar lluvias torrenciales. Sí puede pasar lluvias torrenciales, pero más va a ser con el fenómeno del Niño, que es otra cosa. Entonces, las lluvias en el norte van a generar cosas totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, las lluvias en el norte va a empezar a aumentar los caudales de los ríos, desbordamiento en las chacras, vamos a encontrar inundaciones, vamos a encontrar también por ahí deslizamientos, huaicos, lodos, aumento del caudal freático, que significa aumento del agua subterránea, el aumento de los reservorios, de los embalses en la parte alta de los ríos, vamos a encontrar la formación de jagüeyes, que es saturación del agua subterránea, y empieza a aflorar como si fueran manantiales en el norte. Vamos a encontrar que el algarrobo, que es una planta en el norte, absorbe la cantidad de agua freática, es decir, de aguas subterráneas en el norte. Todo eso influye las lluvias en el norte. Entonces, chicos, esto es clima de la costa. Ah, ya, bacán. Alejandro Coronel nos pregunta, profesor, ¿cuál es la diferencia entre un clima subtropical y un clima subtropical? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena acotación para no hacerla después. A ver, ¿cómo te lo explico? Mira, fácil. Por acá está la línea ecuatorial, ¿cierto? Y cuando tú te acercas a la línea ecuatorial, la temperatura siempre es mayor, ¿cierto? Y cada vez que tú te alejas, la temperatura es menor. Cada vez que tú me digas tropical, es una zona muy caliente. Semitropical, no tan caliente como la zona caliente. Subtropical,
no tan caliente como la zona que no era tan caliente como la zona que era caliente. ¿Sí? Jugando nada más un poco, ¿ya? Ahora sí, una zona tropical es una zona muy caliente, muy lluviosa, muy húmeda, con muy alta precipitación. Una zona semitropical es una zona con menor precipitación, con menor humedad y menor temperatura. Y una zona subtropical es otra zona, menos precipitación, menos humedad y menos temperatura. Profe, pero eso es conceptual. ¿Hay márgenes estadísticos o datos numéricos que representen hasta qué zona es tropical, hasta qué ambiente? Sí. Normalmente se mide también por la cantidad de precipitaciones. Cuando en un ambiente tiene menos de 250 milímetros de precipitaciones anuales, se le dicen zonas subtropicales. Y cuando una zona supera los 2000 milímetros de precipitaciones, se le dice zonas tropicales. O sea, sí hay características. Una zona tropical, 26 grados. Zona semitropical, alrededor de los 20 a 25. Y una zona subtropical está entre los 18 y 17 grados. O sea, sí hay márgenes estadísticos que van a marcar. Cuando yo llevé, por ejemplo, chicos, en la universidad, antes de llevar climatología en la universidad, yo llevé meteorología en la universidad. Y antes de llevar meteorología y climatología, tuve que llevar estadística. Entonces, esto de acá, este chiste de acá, chicos, solamente es la parte bonita del tema. Cuando hablamos de subtropical, llueve, no llueve, caliente, frío, eso solamente es eso. Pero detrás de esto, ¿cómo sabemos a qué temperatura se condensó el agua? ¿A qué temperatura cayó la precipitación? ¿A qué temperatura descendió? ¿Con qué milímetro fue? ¿Qué cantidad? ¿Cuánto es la cantidad de precipitación por metro cuadrado que hay? O sea, todo eso es estadístico y todo eso se hace en la universidad a través de instrumentos, ¿no? Aunque San Marcos tiene ciertas limitaciones con el tema del laboratorio, pero igual se hace lo que se puede. Entonces, chicos, climas del Perú es un tema muy bonito. Lo llevo en la universidad en 2 cursos más el método estadístico. Y créeme que hay mucho más todavía que hablar, ¿ya? Seguro en algún momento Wikigeo Perú nosotros haremos un seminario físico. Hacemos siempre un examen antes del examen de admisión. Solo uno hacemos porque no tenemos local, no tenemos espacio, alquilamos y es una odisea. Pero siempre hacemos una transmisión, siempre hacemos un seminario, solo un seminario antes de un examen de admisión. Siempre es antes de septiembre, antes de marzo, pero siempre es un mes antes. Un mes antes del examen de admisión se hace un seminario físico, solamente por una vez nada más. Listo, podría hablar sobre el fenómeno de la niña. No. El fenómeno del niño es cuando el aire caliente viene con mucha intensidad, ¿sí? ¿Y qué genera? Lluvias, inundaciones. La niña no genera lluvias e inundaciones. La niña genera sequías y vientos secos y fríos. Lo contrario al niño, ¿sí? No voy a adelantar más, no te voy a decir más spoiler. ¿Por qué? Porque la corriente de la niña es un tema de desastres naturales. Ahí la vamos a mencionar con fuerza, chicos. Disculpen si nos limitamos en ese punto, pero vamos a seguir porque si no verás que hay mucha teoría y no nos va a faltar tiempo. Entonces, solo te digo que el fenómeno de la niña es todo lo contrario al niño, ¿sí? Genera problemas agrícolas, sequías, inundaciones y temperaturas muy bajas, sí. Y eso lo vamos a ver en el tema de fenómenos en desastre natural. Vamos a hablar de fenómeno por fenómeno. Fenómeno del niño, la niña, el niño, el terremoto, los temblores, los huracanes. Hoy día pasó terremoto, creo, chicos, ¿no? En la tarde. Estaba dictando y sí, sentí el movimiento ahí. En mi compendio figura clima semitropical con clima en la costa norte. Es correcto, equivale a usted lo que usted menciona. Jorge Eduardo Akawasi Urrieta. Sí, mira, lo que pasa Jorge, es que acá hay 2 temas importantes. Y atención acá, a todos nuestros miembros del grupo Wikigeo Perú. Y también para la gente que está conectada en vivo en este momento, algo importante que quiero que te lleves a ese examen de admisión. Mira, el examen de admisión San Marcos tiene en su prospecto donde dice como tema climas del Perú, ¿sí? Entonces, en las 8 regiones naturales, el maestro Javier Pulgar Vidal, cuando clasificó sus regiones de Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca y la demás, él puso su propia clasificación. Solo que en los libros de academia, normalmente a la costa norte le meten semitropical y a la costa centro-sur le meten subtropical, ¿sí? Pero eso es en el tema de las 8 regiones naturales. Hoy no estamos hablando de las 8 regiones naturales, hoy estamos hablando de climas del Perú.
Y cuando nosotros hablamos de climas del Perú, hay que tomar la base climática que ya está dado por el Instituto de Recursos Naturales, que San Marcos en su prospecto, cuando pone climas del Perú, entre paréntesis le pone según INRENA. Entonces estamos usando un tema de prospecto según la clasificación INRENA. Que no te vayas a olvidar. Pero profe, en conclusión, al norte sí. ¿Por qué? Porque eso es la clasificación, pues. O sea, acá le dicen semitropical y acá le dicen subtropical. Esa es la clasificación del maestro Javier Pulgar Vidal. Pero algunos profes lo combinan, pues, y piensan que es lo mismo, pero no. Ten cuidado con eso. Semitropical solo es en la clasificación de las 8 regiones, pero también se refiere a la costa norte, pero es en otra clasificación. No hay la clasificación que tiene climas del Perú con el enfoque de INRENA. Hay una pregunta de San Marco bien bonita que ya la estaré subiendo, imagino, si me acuerdo. Era una pregunta que decía, una pareja o unas personas se encuentran en otra ciudad, en algunas ciudades, Catacao, Sullana, Tumbes. Se encuentran en la costa norte con las siguientes características climáticas. Diga usted qué tipo de clima es la que predomina. O sea, cuando uno habla costa norte y está acostumbrado a Javier Pulgar Vidal, y eso es a donde quiero llegar, el alumno siempre busca semitropical. O sea, semitropical, ¡pum! No hay. En las claves no había semitropical. En las claves que había, árido, tropical. Y el alumno dice, no, árido es centro-sur. Entonces, no creo que sea la respuesta. No, sí, porque árido tropical se refiere a la costa norte, justamente. Entonces, esto estamos haciendo el tema de hoy es climas del Perú. Es por eso que usamos estas palabras que se usan en el tema de clima del Perú. No estamos usando la clasificación de semitropical ni subtropical a secas porque ese es el enfoque de las 8 regiones. Pero, profe, ¿lo puedo decir? Sí, lo puedes decir. ¿Sí? Esa es la pregunta a secas. Listo, comenzamos con la sierra y la selva, chicos. Si no, no vamos a terminar nunca. Listo, listo, listo. Continuamos con la otra parte. A ver. Comenzamos por acá. A ver. Chuc. A ver, un poquito más arriba. Ya está. Listo. Continuamos entonces, chicos, con la segunda parte. Bueno, la tercera parte ya. Nos vamos con los climas de la zona andina. Para que no nos gane el tiempo. A ver qué tiempo vamos con la transmisión. Ya, listo, acá. A ver. Listo, chicos. Entonces, continuamos con esta parte acá. Vamos a mencionar los climas de la zona andina. Primero, hay un dato por acá que hemos puesto, las alturas. No vamos a usar, como te dije hace un momento, la clasificación de las 8 regiones porque no es el tema. Estamos usando la clasificación de climas del INRENA. Lo que te pide San Marcos en esa mención, tampoco voy a agarrar algo universitario. ¿Sí? Entonces, los climas de la zona andina la dividimos en grupos. Tenemos de 1000 a 3000, 3000 a 4000, 5000 y de 10.000 hasta arriba. 6746 según la PES San Marcos. Ahora, ¿te acuerdas que te mencionaba hace rato que encontramos nubes muy planas y largas? Te dije que eran unas nubes feas. Estas nubes se llaman las nubes estratos. Estas nubes se llaman las nubes estratos. Si es que no las conocías, acá están las nubes estratos. Normalmente la radiación solar, cuando llegue la radiación solar va a llegar, y recuerda que no va a poder pasar esto acá. Yo te dije el día de ayer en el tema de me parece de radiación solar que aumentaba, disminuía la temperatura, que la radiación solar cuando llega en la costa centro-sur, ¿qué es lo que pasa? No puede cruzar esas nubes y termina elevándose. Entonces este calor que está chocando termina subiendo y termina generando un aumento de temperatura. Pero como en la parte baja de la costa la radiación solar no tuvo tanta intensidad, recuerda que le generó una temperatura baja. Este fenómeno yo te dije que se llamaba la inversión térmica, porque normalmente a mayor temperatura, la temperatura debería ser menor. Pero como se ha invertido la temperatura, inversión térmica, por eso es que a mayor altura encontramos menor temperatura. Pero tampoco me vayas a confundir, profe, o sea, mayor temperatura a 5000, 4000. No, sino que solamente hay mayor temperatura en esta parte baja de la sierra. Esta es la parte baja de la sierra. Y solamente habrá mayor temperatura durante las épocas de invierno y en la costa centro-sur. A la zona de 1000 a 3000 se le llama un clima templado subhúmedo. A esto se le dice un clima templado subhúmedo, o también llamado clima de valle.
también se le llama así, también se le llama clima de valle. Cuando uno está más o menos en esta zona de acá, chicos, cuando uno está en un ambiente de clima templado subhúmedo, lo primero que va a registrar es que obviamente esta zona baja de la zona andina, no te olvides, es una zona baja andina. En esta zona baja andina me vas a encontrar zonas áridas, zonas desérticas. Pero profe, ¿cómo es posible que me diga que va a haber zonas desérticas en la sierra? Sí, chicos, solamente en esta zona de 1000 a 3000 vamos a encontrar zonas áridas y desérticas. Es por eso que, por ejemplo, cuando se Chosica, en la parte alta de las laderas, habrás notado que hay ciertas formaciones de cactáceas, o sea, cactus, por ahí un tipo de forraje seco. Entonces, estas zonas desérticas justamente generan ambientes de cactáceas. Las cactáceas se forman acá debido a la insolación que se tiene por la inversión térmica y también porque a mayor altura encontramos menor humedad y eso genera que la radiación solar ingrese directamente. Entonces, esto vino en San Marcos ya, en San Marcos vino, pero combinado con el tema de climas, con el tema de las 11 ecorregiones. Y la pregunta, más o menos era, la formación de zona de cactáceas se produce, ¿cómo se llama? ¿En qué ecorregión? Y como es la parte baja de la sierra, esto se le llama la serranía esteparia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, encontramos zonas de zona andina. Recuerda que encontramos una mayor insolación que en la costa, mayor insolación. Esa insolación va a permitir también a la formación de frutas. Entonces estamos en una zona frutícola. Si por ahí no la conocías, estamos en una zona frutícola, una zona de alta insolación. Vamos a encontrar también que las precipitaciones se producen acá. El aumento de precipitaciones, recuerda que las precipitaciones a partir de toda esta zona son precipitaciones convectivas, son precipitaciones que diga de trasvase, son precipitaciones entonces estacionales. Estamos hablando en las épocas de verano, estacionales, y es lo que se va a producir justamente en esta zona de acá. Estamos en un clima templado subhúmedo de 1000 a 3000. Seguimos subiendo y las temperaturas empiezan a disminuir. Las temperaturas de 3000 a 4000 le vamos a decir que es un clima frío. También se le llama clima boreal. Estamos frente a un clima frío. Ahí está. Y cuando estamos de 3000 a 4001, también se le llama climas del valle mesoandino. También le llaman así, climas del valle mesoandino. Una zona con estas condiciones de clima frío o boreal, recuerda, una característica importante es que acá ya encontramos, ¿sí? Acá ya encontramos, por ejemplo, la incidencia, de las heladas. Encontramos ya acá las heladas. Encontramos ya acá algo llamado las heladas. Ahí está. Ahorita voy a explicar la diferencia por acá. Tu compañero Clinton Steiner Cruz nos dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre helada y friaje y cómo se origina? Ahorita lo vamos a poner. Ya, así que no te preocupes. Sí, se produce la incidencia de las heladas. Otro, tenemos también un ambiente seco, tenemos un ambiente adecuado. Tenemos entonces un ambiente seco, saludable, también con precipitaciones veraniegas. Acá también, chicos, vamos a encontrar precipitaciones veraniegas. También encontramos entonces la precipitación veraniega. Ahí está, ¿sí? Entonces, mientras que en la zona de 1000 a 3000 aumentaba la insolación, en la zona de 3000 a 4000 la humedad disminuía, habiendo un ambiente seco. Ese ambiente seco justamente es una razón para que empiece a producirse las heladas. Pero ese ambiente seco también es el motivo de que tenga condiciones de precipitaciones moderadas, de tener una temperatura saludable. Eso justamente genera un ambiente agradable, genera el mejor clima del Perú. Estamos en Quechua, más o menos en las 8 regiones, y también hay precipitaciones veraniegas. Ahora, por ejemplo, para hablar en conjunto con el friaje y no mencionarla después, recordemos dos cosas. Recordemos que así como nosotros encontrábamos que en el Pacífico había unos vientos secos, también van a haber unos vientos secos, pero en esta parte acá. Obviamente estos vientos secos que se producen en esta zona ya no se van a llamar Pacífico Sur, sino por lo contrario, ya que es un viento de alta presión, como la podemos ver ahí, creo que, no sé si se nota acá, entonces estos vientos
se llama el anticiclón, pero ya no del Pacífico Sur, sino porque como estás en el Atlántico, entonces vas a decir el anticiclón del Atlántico Sur. El anticiclón del Atlántico Sur, chicos, es un viento que, al igual que los vientos del Pacífico, son vientos muy intensos. Esos vientos intensos, ¿qué va a hacer? Va a generar que son vientos secos, fríos, densos, que arrastran el calor por esta zona. O sea, no vayas a pensar que por acá no hay calor, o sea, por acá hay una corriente. Esta corriente es una corriente caliente. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar lo siguiente. Mira, este aire seco de alta presión, de alta presión frío, va a venir de esta manera con golpes y va a querer llegar hasta acá. Todo esto es selva, recuerda. Entonces va a llegar hasta acá. Pero en su camino se va a topar con ese aire caliente de lluvias. O sea, este aire caliente. O sea, este aire seco viene, por ser seco, va a bajar la temperatura en toda esta zona. Baja la temperatura en toda esta zona, baja la temperatura en toda esta zona, baja la temperatura en toda esta zona. ¿Sí? Entonces, este aire caliente, este aire frío arrastra este aire caliente y este aire caliente llega y empieza a llover. Pum, 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 llueve. Pero una vez que el aire caliente, la influencia se haya acabado y se acabe de ver las lluvias, viene el anticiclón y lo que llega es el viento seco. O sea, ¿qué significa? Que estos vientos secos que van a venir del anticiclón van a hacer una disminución de la temperatura. Una disminución de la temperatura. Esa disminución de la temperatura, chicos, se está produciendo por estos vientos secos. Esa disminución de temperatura en la zona oriental de nuestro país se llama friaje. El friaje se debe a dos causas. El friaje se puede formar por los vientos secos que vienen del anticiclón del Atlántico Sur, generando lluvias por momentos porque arrastra ese aire caliente y después teniendo un golpe de baja temperatura. ¿Pero dónde ocurre? En la zona oriental. ¿Pero cuándo ocurre? Desde marzo hasta octubre. Durante todo el año podemos encontrar alrededor de 10 friajes de marzo a octubre, generando mayores precipitaciones en invierno, pero eso no importa porque va a producirse durante todo el año. También hay que saber que el friaje no es la única forma con la cual se produce, sino también por esta parte del sur a veces vienen vientos muy fríos que van a empezar a venir desde la Antártida. Esos vientos antárticos también son causantes de la formación. Estos vientos de acá también son las causantes de los vientos fríos que van a llegar hacia la parte sur de Sudamérica, generando justamente formación de friaje. Los vientos polares o vientos del Antártico es otra razón para generar un aire frío por esta zona, un descenso de temperatura. Las heladas no es eso. Las heladas es totalmente distinta. Por ejemplo, las heladas ocurre a cierta altura, a más de 3.000, 3.200 por ahí le ponen. Entonces, las heladas es un descenso brusco de la temperatura. Es un descenso brusco de la temperatura que se produce a más de 3.000 metros de altura, se produce en invierno en la zona andina, generando 0 grados e inclusive bajando hasta 0 grados. El friaje no. El friaje no se produce en la zona andina, en la zona oriental. El friaje no se forma a 3.000 metros, se forma en la selva baja principalmente. Las heladas se forman en invierno por ser muy alto y en invierno tenemos una baja temperatura y por estar en un ambiente seco no hay quien controle la retención de calor y eso forma las heladas. El friaje no, se forma por el ciclón y los vientos fríos polares bajan la temperatura, pero en la zona oriental no llegan a 0, más o menos 15 grados es el promedio. Allá sí llegan a 0, llegan bajo 0, encontramos temperaturas muy extremas a más de 3.000 metros de altura, en zonas altoandinas, exclusivamente en invierno, y esto se produce todo el año. Listo. Espero que hayas entendido la respuesta, Clinton Steiner. Eso fue la respuesta a la diferencia de helada y friaje. Me cansé un poquito. Listo, ¿no hay preguntas, chicos, hasta acá? Para continuar. Vamos a terminar ya. 4.000 a 5.000. Nos encontramos 5.000 ya de 4.000 a 5.000, chicos. Y el clima que le vamos a decir, ya pasamos a ser un clima más gélido. ¿Sí? Entonces, a eso le decimos de esa manera. Los climas van a cambiar siempre dependiendo de la altitud. Vamos a encontrar climas gélidos. Vamos a encontrar justamente
climas glaciales, nivales, dependiendo de las características de cada una de ellas. Así que por ahora no te preocupes. Si hubiera preguntas, chicos, hacerla nada más, un roche. Pregunta nada más. Pregunta, estamos acá para solucionar tus dudas. El clima del Perú, chicos, es un tema bien bonito, pero muy cansado también. ¿Ya? Sí que cansa un poquito, pero sí es un tema muy bonito porque es un tema que viene bastante de San Marcos. Entonces siempre hay que tener la noción de que ese tema es un tema muy clásico. Es un tema muy clásico, así que chicos, caballero, a darle duro. Es un tema un poquito complicado, pero es un tema bien bonito porque te ayuda a entender muchas cosas que ocurren en nuestro país, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, continuamos con las últimas dos partes del clima de la zona andina. Para ya terminar con la selva. La selva es corta en realidad, como todos hemos estado hablando en conjunto. No pasa nada porque ya la última parte parece un resumen más que todo. Entonces, eso es lo bueno de hacer climas en conjunto. Entonces, chicos, espero que no haya ningún problema con eso. Siguiente clima. El clima le decimos ahora que es un clima frígido. A esto se le dice clima frígido. Clima frígido o clima boreal. Ahí está. Y cuando superamos los 5.000 metros de altura, a eso le decimos que tenemos un clima de nieve o un clima gélido. Cuando superamos los 5.000, a esto le dices entonces que tienes un clima de nieve o también pues llamado un clima gélido. Ahí está, clima de nieve y un clima gélido. Profe, diferencias entre zona de clima frígido y nieve gélido. Bueno, primero, cuando estamos de 4.000 a 5.000, chicos, obviamente encontramos contrastes térmicos, encontramos altos contrastes térmicos. Una principal razón, una zona de altos contrastes térmicos. Profe, no entiendo. Recuerda algo importante. Recuerda que estuvimos hablando de los GAY, de los gases de efecto invernadero. ¿Y quiénes eran ellos? Los gases de efecto invernadero eran gases que atrapaban calor. A mayor altura, menor cantidad de gases de efecto invernadero, entonces menos calor hay. Si los gases de efecto invernadero regulan la temperatura, eso hace entonces que haya contrastes térmicos, y no cualquier contraste térmico, sino altos contrastes térmicos. Profe, les sigo sin entender. Los contrastes térmicos son cambios de temperatura que ocurren en un lugar por la poca humedad. ¿Los percibes? Claro. Por ejemplo, si has ido a la sierra, te paras en el solcito, te quema la piel, pero te paras en la sombrita y hace mucho frío. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es que en estas zonas hay contraste térmico. No hay una gran estabilidad de la temperatura, ni en el sol, ni en la sombra, ni en el día y en la noche. También, ¿qué más? Otro, la masa de hielo no es perpetua. La masa de hielo, si bien es cierto, es una zona muy fría, con muchos contrastes térmicos, la masa de hielo no es perpetua, o sea, no va a estar siempre, no es continua, no va a estar siempre. Entonces, como la masa de hielo no es perpetua, vamos a encontrar entonces zonas secas. Profe, ¿hay friaje? Claro que hay. Que diga, ¿hay heladas? Claro que hay heladas, mucho más intensas cada vez. En las partes altas hay una alta insolación. Entonces, como hay una alta insolación, recuerda que también es el ambiente más seco. Y por ser una zona de alta insolación y un ambiente muy seco, las temperaturas son bajas. Entonces, acá me tienes una baja temperatura, tanto que la masa de hielo va a ser constante. A más de 5.000 metros la masa de hielo es perpetua. A esto le llamas glaciar. No confundir la masa de hielo perpetua, no confundir con la masa de nieve que encontramos en la parte baja. A más de 4.000 la masa de hielo se le llama nieve, porque es un tipo de masa que va a estar constante ahí. Bueno, que va a derretirse, pero más alto la masa de hielo es más perpetua. Se debe a que las temperaturas son muy altas en insolación, pero muy bajas en temperatura, porque recuerda que al no haber humedad, la temperatura no se concentra y eso hace que las heladas sean todavía más intensas de las que se pudieran ocurrir por allá. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es la clasificación de climas. Apréndete estos climas: templado, húmedo, frío, boreal, frígido, nieve, gélido, porque no voy a hacer que te pregunten en el examen de emisión. Listo. Pasamos a la última parte de selva. Selva. Listo, pasamos a la última parte de selva, así que espero que nos podamos entender en esa parte, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, chicos. Así que, más o menos, a ver,
En la parte de la selva, primero hay que recordar que nos encontramos en una zona de baja latitud, ¿sí? Entonces, por estar en una zona de baja latitud, la temperatura es muy alta. Al haber temperatura muy alta, la presión atmosférica es baja. Entonces, alrededor de toda esta zona, chicos, alrededor de toda esta zona, imagínate, alrededor de toda esta zona, me vas a encontrar un lugar llamado el cinturón. Se llama así. ¿Cinturón de fuego? No, pues. ¿Cinturón de Orión? No, tampoco. Cinturón de baja presión. ¿Qué es el cinturón de baja presión? El cinturón de baja presión es una zona que se ha concentrado cerca de la línea ecuatorial, que ha generado que las temperaturas sean muy calientes, y eso, cuando la temperatura es muy caliente, así es, con eso de hacer un repaso de Callao. No, chicos, repaso de Callao es hacerlo por otro grupo, eso ya es otro precio, ¿verdad? ¿Cuál es el fenómeno que afecta a la agricultura fresca o la helada? Los dos. Los dos afectan, más la helada, porque ocurre en zona de agricultura. En cambio, acá en la selva nadie vive, así que no te preocupes. No es que nadie viva, sino que la repercusión del friaje en el tema de la agricultura es mínima. Más en zonas heladas las que repercuten, porque están en zona de quechuas o en zonas agrícolas. El cinturón de baja presión genera a que estos lugares sean muy fríos, y al ser frío, entonces, ¿qué pasa? Que están en una zona muy caliente, y al ser una zona muy caliente, el aire caliente sube. Pero el aire caliente sube, ¿por qué? Uno, porque recuerda de que por ser aire ligero o denso, vamos a encontrar la formación entonces de vientos ciclónicos. Estos se llaman los vientos ciclónicos. Los vientos ciclónicos son vientos que se producen en toda esta zona. Entonces, un ciclón, justamente, los ciclones son vientos arremolinados que se forman en la parte de la selva por estar cerca de la zona ecuatorial, en una zona de baja presión. Pero también recordar que lo que se va a formar acá no es cualquier cosa, sino se va a formar nubes, pero no cualquier nube, sino se va a formar unas nubes muy gordotas. Esas nubes se llaman las famosas cumulonimbos. Las cumulonimbos no generan lluvias, sino generan aguaceros, generan lluvias muy intensas, como el caso de los aguaceros, que son lluvias que van a repercutir en toda esta zona de la selva. Entonces, toda esa zona de la selva es una zona muy lluviosa por esa razón, ¿sí? Entonces, encontramos por qué se está produciendo las grandes cantidades de lluvias. Inclusive eso te enseñé el día de ayer y te dije que son precipitaciones de tipo ciclónica, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, por acá la selva alta, imagínate por acá la selva baja. Imagínate más o menos así. Solamente haz volar tu imaginación, tú que tienes mucha experiencia con el tema. Ahí está, más o menos. Encontramos por acá algo parecido. Y tenemos las dos selvas. Ahí está. Primero, tenemos a nuestra selva alta, que es nuestra rupa. Ahí está. Y por acá tenemos a nuestro Magua, que está por acá, que es una selva más baja. ¿Okay? Lo que tú ya sabes es que en la parte oriental, siempre por precipitaciones de tipo ciclónicas, son las que se van a formar nubes por este ambiente. Y también lo que tú ya sabes es que porque el aire caliente viene por la ladera, empieza a generar precipitaciones, y todo eso empieza a generar lluvias. Entonces, en ambos casos recuerda que las nubes se van a formar sí o sí, y van a empezar a formar unas nubes muy altas. Esas nubes, te dije que eran unas gordotas en forma de yunque, y se llamaban las cumulonimbos. También te dije que las nubes cumulonimbos no generan cualquier tipo de lluvia, sino generan grandes precipitaciones. Y esa precipitación en la zona de la selva baja se le llama precipitación de tipo ciclónica. Pero las orográficas generan el calor en la montaña, en la ladera, y también empiezan a formar nubes. Esas nubes que se están formando acá también son las cumulonimbos, y también generan lluvias e intensificaciones. Ahora, por ejemplo, estás notando que la selva baja es llana y que la selva alta es elevada. La selva baja es llana y la zona elevada es la selva alta. Entonces, estas nubes no están quietas. Vamos a encontrar unos vientos que vienen justamente desde acá. Hay unos vientos que vienen desde acá, y estos se llaman los famosos vientos del este. Los vientos del este son unos vientos que van a venir de esta parte oriental de Brasil, y van a empezar a soplar el aire, las nubes hacia este lado, y van a empezar a venir acá.
Pero recuerda que nos encontramos justamente con la cordillera de los Andes. Y los Andes bloquea los vientos calientes y termina reservándolas acá. Entonces, profesor, ¿qué me está diciendo? Que las nubes de la selva baja, o sea, la selva baja es lluviosa, sí, pero sus nubes terminan soplándose hacia este lado y terminan acumulándose también acá. Entonces, de la Rupa Rupa, que es la selva alta, y Lomagua, que es la selva baja, de las dos, la selva alta es más lluviosa. Es más lluviosa, ¿por qué? Porque encontramos acá una zona oriental, una zona elevada, una zona con elevación, y eso genera que las nubes o el aire caliente no se vaya a ir y se retenga ahí. Entonces, profesor, si esta es más lluviosa, ¿significa que es más inundada que la selva baja? No. ¿Por qué? Porque hay ríos, pues en la selva alta me encuentro ríos. ¿Y esos ríos a dónde van? A la selva baja. Entonces, en la selva alta se producen las lluvias, también es más nubosa, pero no se forma un ambiente de gran intensidad de ¿qué? No se forma un gran ambiente de intensidad de inundación. Lo que eso sí se va es abajo. Entonces, acá sí me vas a encontrar mayor inundación. Me encuentras mayor inundación. Y obviamente la selva siempre es caliente. Esa cantidad de agua se evapora y genera humedad. Entonces también es la más húmeda. Y recuerda que la humedad es un gas de efecto invernadero. Recuerda que la humedad es un gay. Entonces, ¿qué hacen los gays? Atrapan calor. Al atrapar calor, entonces, la selva baja es más caliente. Profe, volé, no entendí. La selva baja es más caliente debido a la gran concentración de humedad que se forma por la evaporación de las grandes inundaciones que generan los ríos. Esa humedad se concentra. Las plantas también juegan un papel importante porque generan algo llamado evapotranspiración. ¿Qué es eso, profesor? Es la saturación de agua que tiene la planta, la evapora por los poros, son absorbidos, absorben la humedad y generan mayor temperatura en la selva baja. Por eso la baja es más caliente que la alta, pero la alta es más lluviosa. Vienen las lluvias y recuerda que el suelo, arribita, más nuevo, y el suelo más profundo es más antiguo. Entonces los huaicos o las inundaciones y desbordamientos o caída de lluvias cuando venga, agarra el suelo que está arriba y la deposita abajo. O sea, agarra el suelo que está arriba y la jala y la deposita abajo. Entonces, como estos suelos que están acá arribita son suelos jóvenes, el suelo joven termina en la parte de la selva baja y los suelos antiguos y viejos terminan en la selva alta. Entonces, acá, otro dato importante que vino en el examen de Misión San Marcos hace poco nada más, fue hace 2 o 3 exámenes, encontramos suelos antiguos, porque los suelos se han ido a la selva baja. Entonces, estos suelos son suelos jóvenes que se forman acá. El clima en la selva baja se le dice un clima, a ver, ¿se ve o no se ve? Así se ve. En la selva baja a veces se le dice clima tropical. Se le dice clima tropical húmedo. O también se le llama cálido. O también se le llama cálido húmedo. Estas dos maneras según la clasificación del INRENA, tú ya conoces. Mientras que en la selva alta no se le dice tropical húmedo, sino se le dice subtropical. Acá se le dice en el clima de la selva alta subtropical húmedo. O también le puedes llamar semicálido muy húmedo. O también le puedes llamar a la selva alta, ponle acá abajo ya, semicálido muy húmedo. ¿Sí? Entonces, en la selva tenemos dos ambientes muy marcados en su clima. Uno es la selva alta, la selva baja. Lluvias más intensas en la selva alta por las precipitaciones orográficas que se arrastran con las nubes de precipitaciones convectivas a través de los vientos del este, llegan por toda esta zona, generan una zona muy lluviosa, zona muy elevada por el cinturón de baja presión, por estar cerca de la zona ecuatorial, zona muy lluviosa, los Andes bloquea eso de acá, recuerda que es un factor climático azonal, al igual que lo es la corriente peruana, pero la que sí genera un clima normal es la corriente del Niño, con su extensión de la contracorriente, bueno, que es la extensión de la contracorriente. Bueno chicos, esto ha sido el clima del Perú. Ha sido un tema un poco cansado, entenderán que sí es un tema que genera un poquito de complicaciones, porque es un tema que conlleva saber tiempo y clima, y si no, pues simplemente no se puede aprender ese tema. Entonces chicos, acá hemos terminado con el tema de la transmisión. Listo, se terminó. Clima del Perú.
Lo malo que me parece que el próximo tema que también viene es pesado. Y lo bueno que dentro de una semana el tema es biodiversidad y no sé qué tanto, y ese tema es facilito. Ahí sí voy a descansar menos mal. Esa transmisión va a ser corta, pero al menos me va a servir para descansar un poco porque los temas que han venido estas 2 semanas ha sido complicado. La semana pasada inclusive tuvimos que hacer 3 días y hoy la pizarra ha quedado pues llenecita. No hay ni un respiro más, no hay nada, chicos. ¿Dónde más le podemos meter? No hay nada. Entonces, bueno, vamos a cortar la transmisión acá. Chicos, nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer una transmisión por nuestra página de Facebook que se llama Wikigeo Perú. Te recomiendo unirte a nuestra página, a nuestra fanpage, y de repente por ahí adquirir nuestros libros, que también tenemos libros de Wikigeo. Esto está en nuestro folleto número 6-7, creo, se llamado Climas del Perú. Entonces, hay mucha más información todavía, chicos. No vayas a pensar que esto es todo, ya que no hay preguntas. Vamos a cortar la transmisión acá. Y el día de mañana a las 9 de la noche vamos a hablar de las semanas de la CEPRE 1, 2, 3 y 4. Preguntas, de las 16 preguntas voy a armarlo ahorita en PDF para mañana ya, antes de descansar. Y nada, chicos, un gusto. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicos. Acá nos vamos a quedar, así que cerramos la transmisión.